Estamos al filo de las 10:30 de la noche y hoy charlando con el equipo de producción, pasaron cosas el fin de semana que me sorprendieron mucho en el capítulo internacional, declaraciones de Vladimir Putin, presidente ruso, prometiendo redoblar los ataques en lo que es la invasión a Ucrania, el líder de Corea del Norte prometiendo también un conflicto con Corea del Sur. Ya venimos hablando del conflicto del Mar Rojo, el desencadenante de coletazos a partir de lo que ha sido el recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas en Franja de Gaza. En fin, da la sensación, e incluso viendo los reportes, el balance del 2023, el balance de conflictividad de guerras a nivel mundial, y la verdad que en Argentina, perdónenme por el criollismo, ¿no? Pero tenemos muchos quilombos, pero la verdad que uno toma nota de que al mundo le están pasando cosas que sabemos que no están buenas, y la preocupación es si efectivamente son conflictos en aumento y que pueden ir por más. Lo vamos a saludar a Cristian Lamesa, que es analista internacional, lo recibimos en la noche de nuestro programa. ¿Cómo te va, Cristian? Mi nombre es Diego Corbalán, gracias por atendernos, buenas noches. Hola Diego, buenas noches, un placer para mí estar hablando con vos y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. A modo de balance, terminamos un año en 2023 que efectivamente está marcando un incremento de la conflictividad a nivel mundial. Sí, por supuesto. El incremento de la conflictividad a nivel mundial tiene que ver, como para resumírtelo, en la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos en cuanto a una especie de dominio que se dio a nivel global desde comienzos de la década del 90 con la caída de la Unión Soviética, y esta hegemonía, por supuesto, que está puesta en disputa fuertemente, de forma principal por Rusia justamente y por China. Y un conjunto de países del llamado sur global, que yo soy más partidario de denominarlo mayoría global, que ya está poniendo fuertemente en cuestión esta situación, incluso por parte de países que fueron históricamente aliados de Washington, como el caso de Emiratos Árabes Unidos y especialmente Arabia Saudita, dos países que justamente en el día de hoy hicieron su ingreso formal al grupo de los BRICS. Claro. Estos giros, bueno, me quedo con ese dato, ¿no? La pérdida de hegemonía de Estados Unidos está abriendo, en definitiva, ¿lo podemos denominar como una nueva era en la geopolítica que conocimos hasta ahora? Sí, por supuesto, una era marcada por un mundo multipolar, un mundo que yo avisoro de mayor respeto entre los países, ¿no? Digamos, una relación de respeto basada en justamente la diversidad de las naciones, la diversidad en cuanto a lo cultural, a la elección de vida y de sistema de cada uno de los países, y librado de esa cuestión que sí domina las relaciones por parte de Estados Unidos, que es ese afán por exportar sus propios valores, ¿no? Este destino manifiesto del que hacen gala los norteamericanos, mediante el cual parecería ser que ellos tuviesen una supremacía moral y ética que deben marcarle a los demás países del mundo por dónde deben ir y cómo deben comportarse. Yo creo que esa forma de ver el mundo está cuestionada, y lo que se pone de relieve es, vos fijate, Diego, la forma que tiene, por ejemplo, China de relacionarse con los demás países. No les dice cómo tienen que vivir o en qué tienen que creer o qué valores tienen que sostener, sino que se basa en una relación de beneficio mutuo en el campo comercial, por ejemplo, en el campo de la cooperación, lo mismo por parte de Rusia y tantos otros países. Yo creo que básicamente el quiebre fundamental pasa por ahí, que esto también, por supuesto, va añadido a Europa, ¿no? Europa, que también es un poco ese furgón de cola de los Estados Unidos. Claro. Es Cristian Lamesa, con quien estamos charlando. Es muy interesante lo que planteas, porque vos estás hablando de un mundo que se tolere mucho más en las diferencias sin necesidad de imponer sus valores por vía, digamos, de lo que puede ser una conquista cultural o incluso una conquista que puede ser en términos bélicos. ¿Entendí bien tu razonamiento?
Sí, por supuesto. Mira, vos sabés que yo tuve la oportunidad en fines de septiembre, principio de octubre, ser invitado por la Duma Estatal de Rusia a una conferencia que fue muy interesante, una conferencia parlamentaria Rusia-Latinoamérica. Y en ese evento en Moscú, justamente lo que marcó en el discurso de apertura del presidente Putin en persona fue un concepto, que es que Rusia no le elige los amigos a nadie, a ningún socio le elige sus amigos, ni sus socios, ni con quién tiene que cooperar o no cooperar, sino que simplemente Rusia, la relación que busca bilateral entre sus socios y aliados es la del beneficio mutuo. En cambio, esto se contrasta con lo que no es que lo digas yo, que lo digas vos o que lo diga cualquiera, sino es basarse simplemente en la historia de las relaciones geopolíticas de los Estados Unidos con otras naciones, y siempre estuvo imbuida de esa relación coercitiva y de ese famoso, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a ser mucho más francas y mucho más sinceras las relaciones en este. Y aparte hay una cosa, y con esto cierro esta partecita, sí. Y es que el concepto de mundo multipolar significa que ya no hay centralidad, no hay una centralidad, como en este caso es desde comienzo de los 90 hasta hace algunos años, o hasta hoy mismo, si querés, esta centralidad de los Estados Unidos, sino que en cada polo hay múltiples centralidades, ¿no? Porque una cosa es la región nuestra de Latinoamérica, otra cosa es la región de Eurasia, otra cosa es lo que es África, que es un mundo en sí mismo. Entonces hay múltiples polaridades. Eso es lo que también hace muy rico este sistema, que un poco también está plasmado no solo en los BRICS, sino en el proyecto de la Frágil Ruta que lleva adelante China. Claro, claro. Cristian, ¿y qué tan en juego se pone la democracia como valor, no solamente político, sino yo te diría ya como valor cultural de Occidente? Digo, por ser generalista en la definición, ¿no?, de Occidente. ¿Vos creés que con esta nueva redefinición geopolítica la democracia digamos, entra en un terreno de, no sé si de cuestionamiento, pero sí de puesta a, si se quiere, de puesta a prueba, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy buena la pregunta, Diego, porque yo creo que hay que definir en algún punto, hay que redefinir el concepto de democracia. Porque, ¿a qué me refiero? A ver. Primero, la democracia en sí misma es un sistema más, no es el sistema perfecto. Para algunos países puede ser el mejor sistema al que tienen acceso, otros países pueden elegir otros sistemas. Por ejemplo, yo hay algo que a veces discuto con colegas, porque viste que acá en Argentina, por ejemplo, por nuestra historia, o en Occidente, o en América en sí, que no hay, salvo alguna monarquía, como cuando fue el Imperio del Brasil, el Imperio en México, no hay antecedentes de monarquías. Entonces, muy a menudo se dice, no, la monarquía es un sistema vetusto, obsoleto, que no tiene sentido, que esto, que el otro. Y yo digo sinceramente, a mí me parece que es muy soberbio decirle a otro país qué sistema debe tener o no, porque yo le voy a decir a un británico, que cualquiera que haya pisado suelo británico sabe que en ese país aman a la monarquía. Entonces, ¿por qué yo le voy a decir que su sistema de Claro. esto? Me parece que cada pueblo tiene que elegir su sistema y uno tiene que respetar esa elección. Entonces, en este sentido, por eso me parece muy importante tu pregunta, porque yo creo que este respeto entre las diversas nacionalidades, entre los diversos países, tiene también que ver con respetar lo que elige cada pueblo, y que si hay algo que a uno le parece injusto, bueno, son cada pueblo los que tienen que dar su lucha. Yo no puedo ir a decirle a un árabe saudita si está bien o mal que el príncipe Mohammed bin Salman sea su próximo monarca. No, porque es un tema de ellos. Del mismo modo que sería inadmisible que venga otro a decirnos cuál tiene que ser nuestro sistema. Y también hay que redefinir lo que es la democracia liberal en la que vivimos. Hay que ver si realmente esta democracia es lo perfecta que creemos que es, o si tal vez no es perfectible y todavía se le pueden hacer otras modificaciones que sí vayan a un perfeccionamiento.
Yo creo sinceramente, y acá te doy un breve ejemplo, que la democracia tal y cual la conocemos en Occidente, esta democracia, o sea, que es un poco un calco de la que se fundó allá por en Estados Unidos, es bastante imperfecta. Y te voy a dar un breve ejemplo. El mejor presidente, a mi juicio, de la historia de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt falleció en ejercicio de su cuarto mandato consecutivo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Una vez que fallece, el establishment encarnado en Harry Truman, su vicepresidente, genera la 22ª enmienda, mediante la cual ya queda en la Constitución la imposibilidad de más de una reelección por parte del mandatario norteamericano. ¿A qué voy con esto? Que para mí, sinceramente, eso es un desatino, porque mientras que al presidente tenga la anuencia popular y sea elegido por los ciudadanos, no es un problema que sea reelecto indefinidamente. Esa es mi humilde visión. Sí. Entonces, esto como un pequeño ejemplo de un montón de cosas que se pueden discutir dentro de la democracia, ¿no? Y creo que todo esto también puede servir como para poner las cartas sobre la mesa y que cada uno de los países pueda dar estas discusiones si es que le interesa. Claro, claro. Bueno, es Cristian La Mesa, bueno, interesante. La última que te hago, porque me parece interesante que también como conocedor del tema internacional, nos pongas en perspectiva el rol de Argentina, ¿no? En charlas, sí, de amigos, colegas, sospechamos de varias charlas que tuve que, bueno, este Milei adscripto alineado con Estados Unidos y con Israel, es un giro muy importante en las relaciones de Argentina con el mundo, las insinuaciones de salirse de lo que fue el acuerdo para el ingreso de Argentina a los BRICS. ¿Cómo la ves Argentina en tiempos de Milei en la relación con el mundo, Cristian? Bueno, a ver, en la relación con el mundo a Milei lo veo realmente con una gran ignorancia en el aspecto geopolítico, sinceramente. Sí. Creo que él y sus asesores, porque él no necesariamente tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener asesores que lo lleven por el buen camino. Y me refiero, por ejemplo, a un par de cosas que me regalan 5 minutos. Por ejemplo, en la reunión presidencial, entre los invitados que habían estaba, por ejemplo, el presidente de Chile, Boric, del cual dijo, con Chile no voy a comerciar porque son unos comunistas, y a pesar de eso tuvo un trato muy cordial y en la foto de familia que se le llama estaba a su lado. Otro de los invitados fue el presidente Zelensky, el presidente ucraniano. Sí. Que está al frente de un país que ya prácticamente ha perdido la guerra de la OTAN contra Rusia, al cual le ha donado 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, valuados en $7 millones, cuando le dice a la Argentina que no hay plata, realmente poniendo a la Argentina en una situación que no necesita la Argentina y resintiendo la relación con un país que históricamente fue amigo nuestro como Rusia, y más que nada lo demostró hace poco. No hay que hacer mucha memoria cuando fue el tema de las vacunas, que salvó innumerable cantidad de vidas el gobierno ruso al proveernos de ese fármaco. Y aparte, otra frutilla en el pastel, lo ponen a Zelensky al lado de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, con quien se odian, y lo ponen a uno al lado del otro. Esto, por supuesto, es un signo de la ignorancia en cuanto a cómo es el tablero geopolítico actual. Por otro lado, también debo decir que es muy sugerente cuando en la primera visita que hace a Washington el presidente Milei como presidente electo, una de las reuniones más importantes, o la más importante que tiene, es con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jacob Sullivan. Lo cual no puedo separar, bajo mi perspectiva, de la decisión de Milei, que si bien ya había dicho que iba a declinar la participación en los BRICS, después dijo que iba a ingresar pero con baja intensidad, y yo creo que por supuesto esto fue una directiva de Washington de directamente dar un portazo a esta organización que tiene grandes perspectivas en lo económico, en lo comercial, es un grupo muy poderoso, con lo cual deja a la Argentina en una situación realmente muy vergonzosa, porque hay que recordar que en geopolítica
los países tienen políticas de Estado que no se rigen por los gustos o preferencias de un mandatario. Hay que recordar que la geopolítica de Brasil fue prácticamente la misma con Bolsonaro y con Lula. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una diplomacia profesional en Itamaraty. Entonces, que la Argentina pide el ingreso a los BRICS en el gobierno anterior, que se le conceda, y un gobierno entrante dice no, ahora no quiero, realmente deja a nuestro país en una situación muy poco seria, con la cual no sé cuántos países van a tener demasiado interés en tener relaciones realmente serias. Eso es lo que yo veo analizándolo como la principal pérdida que estamos teniendo ante estas decisiones intempestivas de Milei, que dice que sus relaciones preferentes y más importantes van a ser con los Estados Unidos, que podría ser comprensible, aunque para mí esté en declive el país norteamericano, pero el otro país es Israel, que es un país que puede tener cierta relevancia en muchos aspectos, pero no es un país de primer orden o que sea uno de los aliados estratégicos de la Argentina. Entonces, de vuelta, ponerle sus preferencias por cuestiones personales una alineación automática con Israel también es una cuestión que es un poco, digamos, un tanto traída de los pelos. Así que, bueno, en ese sentido creo que desgraciadamente estamos menoscabando la imagen de Argentina en el mundo. Cristian, te dejo un abrazo, muchas gracias y buen año. Un abrazo para vos y los mismos deseos, por favor. Hasta cualquier momento. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Y también hay que redefinir lo que es la democracia liberal en la que vivimos. Hay que ver si realmente esta democracia es lo perfecta que creemos que es, o si tal vez no es perfectible y todavía se le pueden hacer otras modificaciones que sí vayan a un perfeccionamiento. Yo creo sinceramente, y acá te doy un breve ejemplo, que la democracia tal y cual la conocemos en Occidente, esta democracia que es un poco un calco de la que se fundó allá por en Estados Unidos, es bastante imperfecta. Y te voy a dar un breve ejemplo. El mejor presidente, a mi juicio, de la historia de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt falleció en ejercicio de su cuarto mandato consecutivo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Una vez que fallece, el establishment encarnado en Harry Truman, su vicepresidente, genera la 22ª enmienda, mediante la cual ya queda en la Constitución la imposibilidad de más de una reelección por parte del mandatario norteamericano. ¿A qué voy con esto? Que para mí, sinceramente, eso es un desatino, porque mientras que al presidente tenga la anuencia popular y sea elegido por los ciudadanos, no es un problema que sea reelecto indefinidamente. Esa es mi humilde visión. Sí. Entonces, esto como un pequeño ejemplo de un montón de cosas que se pueden discutir dentro de la democracia, ¿no? Y creo que todo esto también puede servir como para poner las cartas sobre la mesa y que cada uno de los países pueda dar estas discusiones si es que le interesa. Claro, claro. Bueno, es Cristian Lames. Bueno, interesante. La última que te hago, porque me parece interesante que también como conocedor del tema internacional, nos pongas en perspectiva el rol de Argentina, ¿no? En charlas, sí, de amigos, colegas, sospechamos de varias charlas que tuve que, bueno, este Milei adscripto alineado con Estados Unidos y con Israel, es un giro muy importante en las relaciones de Argentina con el mundo, las insinuaciones de salirse de lo que fue el acuerdo para el ingreso de Argentina a los BRICS. ¿Cómo la ves Argentina en tiempos de Milei en la relación con el mundo, Cristian? Bueno, a ver, en la relación con el mundo a Milei lo veo realmente con una gran ignorancia en el aspecto geopolítico, sinceramente. Sí. Creo que él y sus asesores, porque él no necesariamente tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener asesores que lo lleven por el buen camino. Y me refiero, por ejemplo, a un par de cosas que me regalan 5 minutos. Por ejemplo, en la reunión presidencial, entre los invitados que habían estaba, por ejemplo, el presidente de Chile, Boric, del cual dijo con Chile no voy a comerciar porque son unos comunistas.
Y a pesar de eso, tuvo un trato muy cordial y en la foto de familia que se le llama, estaba a su lado. Otro de los invitados fue el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, Sí. que está al frente de un país que ya prácticamente ha perdido la guerra de la OTAN contra Rusia, al cual le ha donado 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, valuados en $7 millones, cuando le dice a la Argentina que no hay plata, realmente poniendo a la Argentina en una situación que no necesita la Argentina y resintiendo la relación con un país que históricamente fue amigo nuestro como Rusia, y más que nada lo demostró hace poco. No hay que hacer mucha memoria cuando fue el tema de las vacunas, que salvó innumerable cantidad de vidas el gobierno ruso al proveernos de ese fármaco. Y aparte, otra frutilla en el pastel, lo ponen a Zelensky al lado de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, con quien se odian, y lo ponen a uno al lado del otro. Esto, por supuesto, es un signo de la ignorancia en cuanto a cómo es el tablero geopolítico actual. Por otro lado, también debo decir que es muy sugerente cuando en la primera visita que hace a Washington el presidente Milei como presidente electo, una de las reuniones más importantes, o la más importante que tiene, es con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jacob Sullivan. Lo cual no puedo separar, bajo mi perspectiva, de la decisión de Milei, que si bien ya había dicho que iba a declinar la participación en los BRICS, después dijo que iba a ingresar, pero con baja intensidad, y yo creo que, por supuesto, esto fue una directiva de Washington de directamente dar un portazo a esta organización que tiene grandes perspectivas en lo económico, en lo comercial, es un grupo muy poderoso. Con lo cual deja a la Argentina en una situación realmente muy vergonzosa, porque hay que recordar que en geopolítica los países tienen políticas de Estado que no se rigen por los gustos o preferencias de un mandatario. Hay que recordar que la geopolítica de Brasil fue prácticamente la misma con Bolsonaro y con Lula. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una diplomacia profesional en Itamaraty. Entonces, que la Argentina pide el ingreso a los BRICS en el gobierno anterior, que se le conceda, y un gobierno entrante dice no, ahora no quiero, realmente deja a nuestro país en una situación muy poco seria, con la cual no sé cuántos países van a tener demasiado interés en tener relaciones realmente serias. Eso es lo que yo veo analizándolo como la principal pérdida que estamos teniendo ante estas decisiones intempestivas de Milei, que dice que sus relaciones preferentes y más importantes van a ser con los Estados Unidos, que podría ser comprensible, aunque para mí está en declive el país norteamericano, pero el otro país es Israel, que es un país que puede tener cierta relevancia en muchos aspectos, pero no es un país de primer orden o que sea uno de los aliados estratégicos de la Argentina. Entonces, de vuelta, poner en sus preferencias por cuestiones personales una alineación automática con Israel, también es una cuestión que es un poco, digamos, un tanto traída de los pelos. Así que, bueno, en ese sentido creo que desgraciadamente estamos menoscabando la imagen de Argentina en el mundo. Cristian, te dejo un abrazo, muchas gracias y buen año. Un abrazo para vos y los mismos deseos, por favor. Hasta cualquier momento. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Geopolítico actual. Por otro lado, también debo decir que es muy sugerente cuando en la primera visita que hace a Washington el presidente Milei como presidente electo, una de las reuniones más importantes, o la más importante que tiene, es con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jacob Sullivan. Lo cual no puedo separar, bajo mi perspectiva, de la decisión de Milei, que si bien ya había dicho que iba a declinar la participación en los BRICS, después dijo que iba a ingresar, pero con baja intensidad, y yo creo que, por supuesto, esto fue una directiva de Washington de directamente dar un portazo a esta organización que tiene grandes perspectivas en lo económico, en lo comercial, es un grupo muy poderoso. Con lo cual deja a la Argentina en una situación realmente
muy vergonzosa, porque hay que recordar que en geopolítica los países tienen políticas de Estado que no se rigen por los gustos o preferencias de un mandatario. Hay que recordar que la geopolítica de Brasil fue prácticamente la misma con Bolsonaro y con Lula. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una diplomacia profesional en Itamaraty. Entonces, que la Argentina pide el ingreso a los BRICS en el gobierno anterior, que se le conceda, y un gobierno entrante dice no, ahora no quiero, realmente deja a nuestro país en una situación muy poco seria, con la cual no sé cuántos países van a tener demasiado interés en tener relaciones realmente serias. Eso es lo que yo veo analizándolo como la principal pérdida que estamos teniendo ante estas decisiones intempestivas de Milei, que dice que sus relaciones preferentes y más importantes van a ser con los Estados Unidos, que podría ser comprensible, aunque para mí está en declive el país norteamericano, pero el otro país es Israel, que es un país que puede tener cierta relevancia en muchos aspectos, pero no es un país de primer orden o que sea uno de los aliados estratégicos de la Argentina. Entonces, de vuelta, poner en sus preferencias por cuestiones personales una alineación automática con Israel, también es una cuestión que es un poco, digamos, un tanto traída de los pelos. Así que, bueno, en ese sentido creo que desgraciadamente estamos menoscabando la imagen de Argentina en el mundo. Cristian, te dejo un abrazo, muchas gracias y buen año. Un abrazo para vos y los mismos deseos, por favor. Hasta cualquier momento. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Dice que sus relaciones preferentes y más importantes van a ser con los Estados Unidos, que podría ser comprensible, aunque para mí está en declive el país norteamericano, pero el otro país es Israel, que es un país que puede tener cierta relevancia en muchos aspectos, pero no es un país de primer orden o que sea uno de los aliados estratégicos de la Argentina. Entonces, de vuelta, poner en sus preferencias por cuestiones personales una alineación automática con Israel, también es una cuestión que es un poco, digamos, un tanto traída de los pelos. Así que, bueno, en ese sentido creo que desgraciadamente estamos menoscabando la imagen de Argentina en el mundo. Cristian, te dejo un abrazo, muchas gracias y buen año. Un abrazo para vos y los mismos deseos, por favor. Hasta cualquier momento. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Menoscabando la imagen de Argentina en el mundo. Cristian, te dejo un abrazo, muchas gracias y buen año. Un abrazo para vos y los mismos deseos, por favor. Hasta cualquier momento. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Cristian Lames es analista internacional y con él viajamos un ratito por el mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. El mundo viendo un poco qué anda pasando en otras latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Latitudes y la relación de nuestro país con el mundo también. Nuestro país con el mundo también. También.